Durante esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el presupuesto de la Nación para el año 2022. Hay una serie de modificaciones que están presentes en este presupuesto, que fueron analizadas principalmente por los parlamentarios integrantes de la Comisión de Hacienda, tanto de la Cámara como del Senado. Conversamos con uno de ellos, el diputado Cosme Mellado. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, un gusto saludarla. Buenos días. Gracias, diputado, por conversar con nosotros. Diputado, bueno, en términos generales, ¿quedó conforme con lo despachado desde la Cámara, desde el Congreso Nacional, con este presupuesto para el próximo año, que sabemos tiene una reducción del gasto fiscal, pero que, claro, era lógico que así ocurriría porque el gasto durante este año fue bastante alto considerando los efectos de la pandemia? Nosotros igual teníamos otras expectativas. Nosotros creemos que es importante también señalar de que en la discusión en el presupuesto de la Comisión de Hacienda siempre pensamos que ojalá no se disminuyeran algunas partidas. Por ejemplo, partidas relacionadas con el tema de la vivienda, que me parecía fundamental, ojalá aumentarla, porque creo que esa es una forma también de responder a los desafíos que tenemos como país. Cuando uno habla de poder reactivar la economía, de dar respuestas también a temas sociales y al mismo tiempo entregar soluciones a muchas familias, creo que el tema habitacional habría sido una buena señal que esperábamos también que viniese con mayor fuerza. Creo que dentro de las partidas que también nosotros pensábamos que iba a tener también un aporte más sustantivo de parte del gobierno, iba a ser también el tema agrícola. Pero bueno, nos tuvimos que quedar también con la sensación de que se pudo haber hecho un mejor presupuesto. Creo que también, más allá de la discusión y el debate, en la Comisión de Hacienda nosotros vimos también que no se cogieron todas las solicitudes y planteamientos e indicaciones que nosotros planteamos. ¿Qué le quedó a usted pendiente, diputado? ¿Qué le hubiera gustado que hubiese mejorado dentro de este presupuesto? Bueno, todos sabemos que el presupuesto también puede aguantar muchas partidas con respecto a lo que se proyecta como ejecutivo. Y nosotros como Parlamento también recogemos nuestras propias indicaciones y también nuestras propias solicitudes en el territorio. Cuando uno recorre el distrito se va dando cuenta también de qué es lo que la gente espera, no lo que el gobierno ha planificado. Es muy distinto muchas veces, como por ejemplo el tema sanitario. Creemos que ahí se requiere un mayor esfuerzo económico para poder sacar adelante temas que han sido ya endémicos, están como un malestar permanente en la ciudadanía con respecto a no contar, por ejemplo, con la posibilidad de facilidades de sistemas de agua potable rural y también lo que significa el manejo de las aguas. Creo que ahí es fundamental también aportar mucho más. Le pongo un ejemplo. Fíjese que la Dirección General de Agua a nivel regional reclama siempre no contar con fiscalizadores para poder tomar medidas con respecto al abuso que hay con los pequeños agricultores. Y allí se requiere también que ojalá no solo el presupuesto hable de la gran inversión, sino que también de los pequeños detalles, como son el tema de evitar el abuso frente a aquellos que no tienen posibilidades de defenderse. Creo que allí es necesario también recoger el planteamiento que tenemos nosotros como parlamentarios, no solamente la mirada del Ejecutivo y aprobar o rechazar. Creo que allí es bueno, más allá de cuánto es el monto adicional que se puede incorporar en la partida presupuestaria, muchas veces también son pequeños aportes al presupuesto, pero precisos, con indicaciones particularmente que irían básicamente a lo que yo le planteaba. Si nosotros tuviésemos un sistema de fiscalización permanente como lo que hoy día no ocurre, no tendríamos tantas dificultades, por ejemplo, en lo que pasa con la pequeña agricultura familiar campesina. O sea, el presupuesto quedó al debe en materia de fiscalización de las aguas, sobre todo en los terrenos agrícolas, y también en materia sanitaria. Nos imaginamos que también ahí el problema, diputado, se relaciona con las miles de atenciones de salud que se dejaron de hacer producto del COVID, y que claramente quizás para este año 2022 se necesitaban mayores recursos y un mayor presupuesto para atender a estas personas que, producto de la pandemia, de los casos de COVID, es entendible, no pudieron ser atendidas en ciertas intervenciones quirúrgicas, especialistas, etcétera. Exactamente, usted tiene toda la razón. Yo creo que las listas de espera al final han sido el mal que tiene nosotros en nuestro país. La salud pública en Chile está enferma grave. Sobre todo se nota en los hospitales de alta complejidad en las provincias. Por ejemplo, en San Fernando, donde existen algunas especialidades, no sacamos nada con que estén hoy día asignadas las cargas horarias a los profesionales y al final no están los recursos o no están suficientes no está la cantidad de profesionales suficientes para atender la demanda que después de la pandemia dejó muchas listas de espera. Eso es una deuda social muy grande que tenemos nosotros y sobre todo con intervenciones quirúrgicas que están pendientes. Al final la gente, ¿qué es lo que hace? Se endeuda, se va a la clínica privada y al final es un círculo vicioso que lamentablemente lo tenemos en forma permanente en cada una de las ciudades donde uno habla de la clase media, pero en realidad es clase endeudada.
Ese es el país que queremos cambiar y ojalá, yo tengo la sensación que la posibilidad cierta que tenemos hacia adelante para tener una mirada más esperanzadora es lo que pase con la nueva constitución. Que ojalá se garantice de verdad la salud pública y que no tenga que ver de dónde viene el origen de las personas, sino que exista ojalá un seguro universal de salud que no tenga diferenciación con ninguna familia, sino que todo lo contrario, exista un recurso suficiente en los hospitales públicos para que más allá que desaparezca la atención privada o las clínicas privadas, sea una alternativa, pero para aquellos que quieran pagarla, que la paguen, pero que el Estado proteja especialmente a la familia que hoy día se está sintiendo desprotegida. Diputado Cosme Mellado, siguiendo con el tema del presupuesto, hay un incremento en el Ministerio de Obras Públicas y entendemos que también este ministerio es clave para hablar de reactivación económica, sobre todo en la generación de empleo, que es tan importante, sobre todo tras la pandemia. ¿Usted cree que los recursos son suficientes para que esto se produzca? Ojalá si fuese, de verdad. Nosotros cuando aprobamos el presupuesto siempre pensamos que ojalá esté vinculado al tema de la reactivación económica. Siempre está pensado en ello, sobre todo después de la pandemia, que ojalá genere empleo, que dé más oportunidades. Pero también es importante, reitero, nuevamente el tema de la fiscalización. Varios ejemplos puedo colocar. Por ejemplo, hay caminos interiores en la provincia de Colchagua y Cardenal Caro que fueron licitados y adjudicados a empresas que llevan meses y meses sin terminar y son su trabajo y son obras inconclusas y que están dejando un grave daño al entorno, sobre todo a los cultivos y también a las familias que están afectadas por sistemas de respiración, o sea, están enfermos hoy día con problemas de respiración aguda. De verdad que creo que esto está creando un problema mayor. No sacamos nada con hacer grandes obras y al final del camino nos encontramos que la licitación y la adjudicación de dichas obras no tienen después una fiscalización con respecto a la calendarización y también a cómo el impacto y el de que hay en el entorno. Esto es grave y esto es preocupante. Lo hemos denunciado a la Dirección Nacional de Vialidad y al Ministro de Obras Públicas. Ojalá a la brevedad se tomen medidas y se fiscalice como corresponde y se calendarice y sobre todo tenga participación la ciudadanía con respecto a la intervención en estas obras. O sea, una obra no puede dejar tantos problemas ni tantas dificultades en su implementación y en lo que significa la construcción, ya sea de caminos o de otro tipo de obras viales. Diputado Cosme Mellado, le quería preguntar sobre un tema relacionado con derechos humanos, en particular a los afectados del estallido social. Entiendo que dentro de la partida del Tesoro Público se definieron ciertas provisiones para considerar a las víctimas acreditadas por el INDH, que hayan sufrido algún tipo de lesiones, menoscabo permanente, completo, parcial de su capacidad de trabajo. ¿En qué consiste eso en términos generales, diputado? Bueno, se busca recoger lo que yo diría. Mire, yo creo que más que nada tenemos que primero ver como país qué es lo que esperamos nosotros. No solamente que ojalá la revuelta o las movilizaciones sociales determinen al final qué es lo que va a ocurrir hacia adelante en materia de política pública, sino que también todos estos abusos excesivos, sobre todo cuando hay desmanes que son productos de algunos ciudadanos, pero también hay otros que lamentablemente sufren el problema, como por ejemplo los que perdieron los globos oculares, que al final uno dice, ¿vale la pena protestar? ¿Vale la pena jugársela tanto por una causa si al final el Estado mira para el techo? Creo que es fundamental aquí tener una respuesta, sobre todo yo diría, en hacer reparación de alguna medida a aquellos que fueron afectados y que muchas veces, ¿no es cierto?, han pagado el costo que lamentablemente a través de la Comisión Internacional de Derechos Humanos nos damos cuenta que sí hubo un abuso y ojalá el Estado, reitero, no tenga la sensación de que aquí puede justificar aquel tipo de medidas. Por lo tanto, el Estado tiene que dar respuesta y sobre todo respuestas reparatorias económicas. Yo creo que esas familias lo están pasando muy mal y yo creo que ahí nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que dijimos un día. Si todos cuestionan y todos critican y todos están porque proteger los derechos humanos, que sea de verdad. Y esto no puede volver a ocurrir en nuestro país. Creo que en plena democracia, después de haber esperado tanto tiempo de que ojalá en nuestro país no exista tanto abuso, nos encontramos con que muchos jóvenes de nuestro país, por salir a protestar simplemente por pensar diferente, fueron afectados físicamente. Creo que allí se requiere, por supuesto, una política pública que responda y de alguna forma repare en alguna medida lo que esto significa. En la Comisión de Hacienda el día de discusión fue fuerte, pero también importante. Todos están de acuerdo que los abusos de los derechos humanos no pueden ocurrir, pero también tiene que haber un síntoma o una medida de reparación que de alguna forma también responda a esas familias que quedan afectadas para siempre.
Diputado Gómez Mellado, dentro de los presupuestos de la Nación, sobre todo cuando hay cambio de gobierno, se dejan también provisionados recursos de libre disposición para quien se transforme en el próximo presidente de la República. Tuvimos elecciones, usted fue reelecto también como diputado, nuestras felicitaciones por aquello. Em, Primero, antes de entrar en el tema presidencial, ¿qué le parece la nueva conformación del Congreso donde no quedó establecida una mayoría absoluta para, podríamos decir, ninguno de los dos bloques, aunque ya, claro, hablar de bloques es bien difícil, ¿no? Por la diversidad de representación política que existe en la Cámara. Sí, tiene muchas razones. Cuestión de mirar el mapa, que como quedó, yo diría, el nuevo Congreso Nacional 2022 en adelante. Efectivamente, nosotros como bancada también quedamos preocupados. Dijimos, nosotros fuimos disminuidos, pero no fuimos lo único. En realidad hay una digregación de los votos. Hoy día hay muchas bancadas y por lo tanto, como bien decía usted, no existe una fuerza política que supere una cantidad de parlamentarios suficiente como para decir aquí hay una fuerte mayoría. Yo creo que van a haber muchas fracciones dentro del Congreso que al final va a lograr, en definitiva, ojalá buscar acuerdos que sean transversales, acuerdos que va a ser necesario conversarlo casi por los grupos de bancadas que van a haber, porque de hecho, mire, fíjese que existen el doble de las bancadas prácticamente lo que existían a lo que existen actualmente. O sea, aquí se va a requerir también que ojalá el Ejecutivo, el nuevo gobierno va a tener que ojalá tener una relación permanente con el Ejecutivo. Yo creo que van a tener que instalarse aquí en la Cámara o en el Congreso con algún ministerio que se dedique a las negociaciones y a buscar acuerdos para sacar adelante políticas públicas. Oiga, diputado, en cuanto a la participación ciudadana, todos los que fuimos a votar nos enfrentamos a largas filas, aglomeraciones, veía mucho tránsito en las calles, pero en definitiva esto no se tradujo en una mayor participación de la que vimos, por ejemplo, en el plebiscito por la nueva Constitución. ¿Cree usted que en esta segunda vuelta electoral pueda aumentar la participación de la gente? Mire, yo quiero decirle que cuando estuve en la calle el día domingo pasado con esas altísimas temperaturas y todos los medios de comunicación decían que estaba aumentando la cantidad de gente, había un engaño visual. Mm. Porque resulta que uno se paraba en la calle y decía, por Dios, que filas inmensas, 3 cuadras, 4 cuadras. Sí, pero era la misma gente que antes se distribuiría fuera de los locales o de cada mesa. Por Y lo se demoraban tanto, también más en votar, pues claro, diputados, si eran 4 papeletas y la de claro, cobre ni hablar, era gigante. exactamente, era una sábana, ¿no es cierto?, que ahí había que buscar el nombre del candidato. Entonces, ese engaño visual nos llevó a creer que íbamos a estar sobre el 60% y se especuló durante Mm. todo el día con respecto a la gran participación que había en nuestro país. Y incluso salió al mundo, salió en las noticias, decían son muchos medios de comunicación que esto estaba llevando a que ojalá en nuestro país ni siquiera pensara en el voto obligatorio porque el voto voluntario estaba llevando a votar a mucha gente. Y al final nos encontramos que no fue así, que al final la gente soportó el calor estoicamente, pero también muchos a lo mejor decidieron no quedarse hasta el final. Yo creo que son errores que creo que hay que revisar, creo que el CERVEL ahí no sé si fue muy certero con respecto a la decisión, más allá del aforo que era necesario, yo creo que se puede haber tomado otras medidas, porque en las largas filas, muchos, como decía usted, estaban a todo sol. Entonces, creo que eso no fue una buena señal, que nosotros tenemos que cuidar a nuestra democracia, también darle la facilidad a nuestra gente para que vaya a votar. Yo en la provincia donde yo vengo, en la región de O'Higgins, ha sido un calor insoportable, y de verdad, había mucha gente al sol, y había adultos mayores, y había gente con horas esperando. Entonces, yo creo que eso hay que revisarlo, creo que es un tema que nos tiene que llevar a nosotros como país, de que más allá que sea voto obligatorio o voluntario, tenemos que también dar la facilidad a los electores. Se habló en un momento también de búsqueda de acercamiento, costó para que eso ocurriera también, Gabriela, creo que no fue fácil también. Entonces, nosotros tenemos que también entender que si llamamos tanto a la participación y queremos convocar a tanta gente, entonces no pongamos este tipo de dificultades porque al final la gente termina enojada, se va enrabiada para sus casas y al final no se cumple el objetivo. Yo estoy feliz, sí, porque me fue muy bien. Quiero comentarle que yo es mi segundo periodo ahora al que voy a empezar. Fui a la evaluación de la ciudadanía, logré casi la mitad de los votos que había obtenido anteriormente, por lo tanto, subimos ostensiblemente. O sea, prácticamente, si tenía una cantidad de votos hoy día, más la mitad más, fue más gente, ¿no es cierto?, la que se fue sumando en las distintas comunas del distrito. Así que yo quiero agradecido a toda la gente que nos siguió, que también nos evaluó. Las comunas que componen mi distrito son de Cachapó al sur, como son Cachapó al sur, está San Vicente, Pichidegua, Peumo, Las Cabras,
y también las 10 comunas de la provincia de Colchagua, de donde yo vengo, en mi comuna Chimbarongo, y lógicamente una gran votación en la comuna vecina de San Fernando, que es la capital de la provincia. Saludo también a quienes vinieron, que participaron y que nos apoyaron desde la provincia de Cardenal Caro, que está en el Secano Costero, que son las 6 comunas que llegan hasta Pichilemu. O sea, lo que estamos hablando de un territorio bastante extenso, 20 comunas que son, diría, tan distintas unas con otras, pero que porque partimos en el Valle del Cachapoal, pasamos por Colchagua y terminamos en Cardenal Caro en el Secano Costero. Así que eso es un trabajo que realizamos durante los 4 años y hoy día nos sentimos orgullosos de haber logrado un gran resultado y reitero, creo que tiene que ver al compromiso, no solo aquí en el Congreso, sino que también en el recorrido que hacíamos en forma permanente por el distrito. La mejor evaluación, pues, diputado, la reelección en su caso, así que lo felicitamos, por supuesto, también por los votos obtenidos. Diputado Cosme Mellado, le agradecemos enormemente por el contacto, por hablar de estos temas tan importantes para el país, como son el presupuesto de la nación, la ley más importante que nos rige a todos, y por supuesto también lo que ocurrió con las elecciones y lo que podría ocurrir también en la segunda vuelta. Muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, que tenga buena jornada. Muchas gracias. Ojalá vote más gente en la segunda vuelta, Eso, Gabriela. pues, Ojalá, es lo que esperamos ojalá vaya todos. mucha más gente. Creo que tenemos un desafío como país. Por eso estoy diciendo que el llamado al CERVEL es que ojalá no tenga ninguna excusa para que se arme de buena forma los próximos días y tengamos un gran resultado y tengamos un nuevo presidente que ojalá saque adelante las políticas públicas que nosotros creemos que es importante. Las grandes transformaciones son necesarias. Y como dicen que es el mundo de las Gabrielas y también de los Gabriel, que nos vaya bien en esta oportunidad. Bueno, se habla, entre paréntesis, diputado, se habla de instalación de toldos y dispensadores de agua para que así todos se puedan participar Sí. en estos comicios, que ojalá pueda ser una alternativa para que así se puedan paliar las altas temperaturas. Ya pues, diputado, que le Que vaya así bien. sea. Cuídese. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Era el Chao, diputado chao. Cosme Gracias. Mellado hablando sobre el despacho del presupuesto de la Nación desde el Congreso y de las elecciones del fin de semana pasado y de lo que se viene para la segunda vuelta.